Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y también con los suyos, aquellos que hacen más significativo su paso por este mundo, la familia, el hogar. Qué bueno que podemos llegar hasta ustedes por medio de este programa. Más cerca estoy, donde el Señor garantiza que en medio de toda esta situación que ha provocado distanciamiento social, aislamiento, cuarentena, Dios está más cerca de cada uno de nosotros, sobre todo a través de su palabra viva, su palabra poderosa. Agradecemos a cada uno de ustedes, por tanto, que también se conviertan en canales de bendición, como hasta aquí lo han sido, pues llevando a otras personas también la oportunidad de conocer la verdad, el Evangelio puro, la verdad presente para este tiempo. Hoy estaremos estudiando un tema trascendental. Hoy estaremos estudiando el tema Cristo versus el anticristo. Y esto lo vamos a ver a la luz de toda la palabra de Dios, sobre todo en el aspecto escatológico, el aspecto profético para los últimos días. Vamos a ver verdades que conciernen a nuestro bienestar eterno, decisiones que debemos tomar basados en la santa palabra del Señor. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora la gran oportunidad que tenemos junto a nuestros amigos, hermanos y seguidores, tanto del Facebook como también del Instagram, de llegar a participar de este estudio de la Santa Palabra, también de presentarte cada uno de sus pedidos, cada oración, cada clamor desesperado que en esta hora te elevan. Te ruego, Señor, por todas aquellas personas que han escrito y aún escribieron hoy mismo solicitando en favor de algún familiar, en favor del hogar, en favor de algún amigo, de algún compañero de estudio o de trabajo, toda persona que se encuentre en situación delicada en esta hora, incluyendo algunas situaciones emocionales y mentales, te rogamos, Señor, que le asista como gran médico y que tú le puedas dar esa paz que solo Cristo puede dar. Abre nuestro entendimiento para el estudio del tema de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez a los amigos y hermanos que nos están siguiendo en este momento y que participan de este estudio Biblia en mano, ya sea de manera física o de manera digital, para comprobar lo que nos dice la Escritura y para estar luego en capacidad de dar razón de nuestra fe, de lo que creemos, a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cristo versus el anticristo. Y justamente lo primero que vamos a ver en la Biblia es que cuando se habla de anticristo, tanto en Primera de Juan 3 como Primera de Juan 4, lo está haciendo describiendo a alguien que se coloca en lugar de Cristo, alguien que está contra Cristo y alguien que definitivamente niega a Cristo, aunque de la manera más sutil. Lo hace pretendiendo ser seguidor de Cristo, pero finalmente lo niega porque suplanta su lugar y se coloca contra él. Pero en primer término, anticristo, como le llama Juan en su primera carta, pues significa en lugar de Cristo. Estamos hablando de alguien que falsifica, alguien que suplanta, alguien que usurpa un lugar, una función y prerrogativas que no le corresponden. Lo primero que podemos ver, por ejemplo, en esa conversación Cristo versus el anticristo, es recordar un evento que lo hemos citado en algunos estudios con relación al ministerio de Cristo. La última vez que lo citamos fue cuando hablamos de la profecía de las 70 semanas de años. Hablamos de que Cristo, justamente su ministerio terrenal duró 3 años y medio. 3 años y medio duró el ministerio de Cristo, lo que es igual a 42 meses, a 1260 días, como dice la Biblia. Así que a ese periodo se limitó el ministerio terrenal de Cristo desde que fue bautizado, desde que Cristo fue bautizado en el año 27 de nuestra era, hasta que fue crucificado en la primavera del año 30 de nuestra era, justamente el año 31 de nuestra era, cuando se cumplían justamente 3 años y medio en el año 31 en la primavera. 3 años y medio duró el ministerio de Cristo. Y el anticristo, nos dice la Biblia, que su primer periodo de vida,
su primera etapa de acción y hegemonía duraría también 3 años y medio, 42 meses, o lo que es lo mismo, 1260 días. Mira cómo lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Libro de Apocalipsis en el capítulo 13, específicamente en el versículo 5. Es el primer evento que nos dice que definitivamente está usurpando el lugar de Cristo, está colocado en lugar de él, o por lo menos pretende eso. Apocalipsis 13:5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Justamente el periodo que duró Cristo realizando su obra terrenal, milagros, predicación, sanidad, llevando el evangelio del reino, representando dignamente el carácter del Padre ante la humanidad. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, es el mismo periodo que también dura el anticristo. Es el primer elemento donde está usurpando o colocándose en el lugar de Cristo. Pero también nos dice la Biblia que Cristo recibió autoridad. Cristo recibió la autoridad del Padre. Muchas veces cuando Cristo hablaba, cuando realizaba un milagro, cuando echaba fuera demonios, le preguntaban, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y Cristo le decía, ninguna autoridad tendría si no me fuese dada de arriba, de parte del Padre. Pues el anticristo no tiene poder por sí mismo, también es que recibe poder de otro. Mira cómo nos dice la Biblia en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, pero esta vez en el versículo 2. Mira cómo dice que también recibe autoridad como Cristo. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, atención, note lo que hace el dragón con la bestia o el anticristo. Estoy en Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Con razón, el poder del anticristo durante ese periodo de hegemonía, de esos 42 meses simbólicos, esos 1260 años que en la Edad Media van desde el año 538 hasta el año 1798, pudo gobernar incluso más que cualquier imperio terrenal, ese sistema que la Biblia describe como el anticristo, debido a que recibió su poder, su trono y grande autoridad de parte del dragón. Así que note otra característica donde también usurpa lo que ocurrió con Cristo. Cristo que llegó a decir: toda autoridad me es dada en el cielo y también en la tierra. Una autoridad que le había sido conferida, y la bestia como anticristo recibe la autoridad, el trono y todo lo demás de parte del dragón. Hay una tercera característica que nos muestra también cómo el anticristo usurpa, suplanta, falsifica el lugar de Cristo. Es lo que tiene que ver con que a Cristo en su ministerio lo acusaron de blasfemar. Lo acusaron de blasfemar. Vamos a ver eso en Lucas capítulo 5, versículo 21. Evangelio de Lucas capítulo 5. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 21. Noten cómo Lucas rinde este encuentro interesante de Jesús con aquellos que le acusaban mientras Cristo realizaba un milagro. Capítulo 5 de Lucas, versículo 21. Dice así la palabra: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Noten que a Cristo lo acusaron de blasfemo mientras estaba realizando su ministerio, porque tenía autoridad de perdonar pecados. Al paralítico, en vez de decirle levántate y anda, le dijo tus pecados te son perdonados. En Cristo no era blasfemia, pero cuando un ser humano pretende tener poder, facultad de perdonar pecados aquí en la tierra, realmente está blasfemando. Pero hubo otro momento cuando también lo acusaron a Cristo de blasfemar, y aparece en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 33. Y lo que ocurre aquí también es sumamente interesante durante el ministerio de Cristo. Juan capítulo 10, específicamente el versículo 33.
Le respondieron los judíos a Jesús diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Note, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, noten que a Cristo también lo acusaron de blasfemo, de blasfemar, porque como ser humano él también pretendía ser Dios, solo que Cristo, en él no era blasfemia, porque él no era solo 100% humano, sino 100% divino. Era, como dice la Escritura, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne, pero era Dios, era divino. Así que en Cristo el decir que era Dios, que era divino, no era blasfemia. Sin embargo, en el anticristo sí. Porque dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, Apocalipsis 13, 5 dice lo siguiente: también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. O sea, tenía grandes pretensiones, soberbia, orgullo y blasfemaba. Pero ya el Evangelio, tanto Lucas 5:21 como Juan 10:33, los evangelios nos han dicho qué cosa es blasfemia. Número 1, pretender ser igual a Dios, que en Cristo no era blasfemia, pero en el anticristo sí. Y por eso el anticristo sí habla blasfemias, dice la palabra, indica la profecía, y también pretende tener poder de perdonar pecados. Todo el sistema del anticristo, a través de sus prelados, de sus sacerdotes, que tienen, según creen ellos, la facultad de decirle a la persona, yo te perdono, o ego te absorbo, luego de que la persona se le ha confesado, diciéndole que sus pecados han sido perdonados. Así que nota lo interesante, como en lugar de Cristo está justamente el anticristo, usurpando la facultad, las características y el poder que solo Cristo tiene. Pero también encontramos otra característica, otro escenario donde el anticristo también usurpa, falsifica e intenta ocupar el lugar de Cristo. Y es que Cristo justamente nos dice la palabra que Él es representado por un cordero, mientras que el anticristo por una bestia espantosa, inmunda. El cordero es un animal limpio. La bestia que representa al anticristo es una bestia inmunda. Nota cómo aquí aparentemente hay un distanciamiento entre una cosa y la otra, lo que nos dice que aunque trate de imitar a Cristo, aunque usurpe el lugar de Cristo, aunque se siente en el lugar de Dios, como vamos a ver, sigue siendo de una característica despreciable en lo que tiene que ver con lo que indica la profecía. Y de manera sorprendente, el cordero, un animal manso, cordero, así como Juan el Bautista presentó a Cristo en Juan 1:29, desde que inició su ministerio, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nota lo interesante. Sin embargo, ese cordero inocente, sin mancha, que fue llevado al matadero, que fue sacrificado, ese cordero le hará frente a la bestia inmunda, al dragón y al falso profeta, y a los tres los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. También nos dice la Biblia que Cristo, con su preciosa sangre, Cristo purifica el templo, purifica el santuario, y hace posible y le da significado al continuo, a ese continuo que se llevaba a cabo en el santuario. Cristo purifica el santuario, mientras que nos dice la Biblia que el anticristo contamina el santuario y pisotea también las verdades del santuario. Note lo que dice en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, no yéndose muy lejos, capítulo 13, versículo 6. Mira lo que dice acerca de lo que hace con el santuario el anticristo. 13:6 de Apocalipsis dice: y abrió su boca en blasfemia, sigue blasfemando, en blasfemia contra Dios, para blasfemar, mire cómo repite, recalca, blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, del santuario, y también de los que moran en él, o los que moran en el cielo. Así que es un atentado contra el santuario, contra el tabernáculo de Dios, lo que hace también el anticristo. En Daniel capítulo 8, versículo 13, amplía este concepto de lo que hace contra el santuario el anticristo. El libro de Daniel capítulo 8, versículo 13. Note qué interesante. Dice así: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba diciendo, Daniel 8:13,
¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Note otra vez lo que dice, no solo atenta contra el santuario celestial, aquí dice que es pisoteado por el anticristo, y este santo le pregunta al otro, ¿hasta cuándo va a durar eso? ¿Hasta cuándo Dios va a tolerar que el sistema del anticristo pisotee la verdad, pisotee el santuario, lo contamine? Y entonces él le responde con las palabras de una profecía que más adelante estudiaremos. Le dice, cuando pase X cantidad de tiempo, el santuario, ese que ha contaminado el anticristo, será purificado, será limpiado. Y entonces nota cómo también en Daniel capítulo 11, versículo 31, hablando del mismo sistema, describe que también atentaría contra el santuario, contra el continuo. Dice así, Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte, dice en Daniel 11:31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, o sea, contaminarán el santuario, profanándolo, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación asoladora. Nota cómo hay una conexión entre la contaminación del santuario y la abominación que hace desolación, o abominación desoladora, como también se le llama. Así que de esta manera interesante la Biblia nos presenta: el anticristo contamina el santuario, pisotea las verdades, quita el continuo, pero Cristo purifica el santuario, ensalza las verdades que están allí contenidas y le da significado a todo lo que ocurre finalmente en el santuario. También nos dice la Biblia que Cristo confirmó la ley cuando vino a su ministerio terrenal. Cristo confirma la ley. Nota cómo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Evangelio de Mateo 5, 17. Hablando Cristo en el Sermón del Monte, dice: no piensen que he venido para abolir la ley, ni lo piensen. No he venido para abolir la ley, sino para cumplir. Porque mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nota cómo Cristo confirma la ley de Dios, indicando que Él no vino a abolirla. Esto es en Mateo 5, 17. Sin embargo, ¿qué hace el anticristo con la ley? También nos dice la palabra en Daniel 7, 25, lo que haría este sistema, este poder del anticristo con la ley de Dios, lo que pretendería hacer. Daniel capítulo 7, versículo 25. Así nos dice la palabra: y hablará palabras contra el Altísimo. Nota qué conexión hay entre Apocalipsis 13 y Daniel 7. En Apocalipsis 13 dice que se le da una boca que hable grandes cosas y blasfemia. Aquí dice que hablará palabras contra el Altísimo. Está replicando lo mismo. Palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Se está hablando de la persecución que ese sistema haría contra el pueblo de Dios. Dice, y también pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, que representa 2, y medio tiempo, o sea, 3 años y medio, lo mismo que los 42 meses o 1260 días o años en la profecía. Pero destacamos el hecho de lo que está describiendo allí, básicamente, que atentaría contra la ley de Dios. Y el anticristo tomó la ley de Dios en una época de oscurantismo, una época donde estaba prohibida la Biblia, y por tal trajo oscuridad a las naciones. La lámpara que es la Biblia estaba oculta, intentando ser apagada por ese sistema del anticristo. Aprovechó esa oscuridad para entonces infiltrar errores, como veremos más adelante en otros estudios. Sin embargo, alteró la ley de Dios. ¿Cómo la alteró? Bueno, quitó el segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe la adoración de imágenes, por razones obvias para ese sistema. El cuarto mandamiento, que es el único que dice acuérdate, fue eliminado, fue cambiado y sustituido por otro que dice santificar las fiestas. Así de manera general, sin nada específico, fue eliminado ese mandamiento. Y también entonces fue dividido el mandamiento número 10, que habla sobre la codicia. Así que de esta forma fue quebrantada la ley de Dios, fue atacado el fundamento del gobierno de Dios, porque la misma Biblia nos dice en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
que hace sabio al sencillo, que purifica el corazón. Así que de esta forma la Biblia destaca lo que es la funcionalidad y también el valor de la ley que es atacada por el anticristo, pero que es vindicada por Cristo mismo. De hecho, si la ley de Dios se hubiera podido cambiar, anular o alterar, Cristo no hubiera tenido la necesidad de morir. Porque cuando quitan una ley que tú has violado, pues ya no tienes que pagar multa porque la quitaron. Sin embargo, si la ley se mantiene vigente, tienes que pagar lo que demanda la ley. La ley exigía la muerte de la humanidad porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo vino a pagar eso por nosotros porque no podía cambiarse. Alguien tenía que pagarlo. Y Cristo murió para que tú y yo tengamos perdón, salvación y vida eterna. Además, encontramos en la Biblia que Cristo, mientras estuvo desarrollando su misión terrenal, durante su ministerio como hombre, Cristo no cometió ningún pecado. Mientras que el anticristo es conocido en la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2:3, como el hombre de pecado. No solo comete pecado, que tienen que ver con atentar contra la ley de Dios, siendo que la Biblia dice en 1 de Juan 3:4, dice que el pecado es transgresión de la ley. Así que al llamarle hombre de pecado al anticristo, está diciendo es el hombre que enseña a transgredir la ley de Dios. Ese es el sistema que ha enseñado a transgredir todo lo que Dios ha mandado y hacer justamente lo contrario. Eso como parte de lo que ha sido el atentado del anticristo, en la cantidad de asesinatos que ha cometido, la cantidad de millones de muertes que se le atribuyen. De hecho, Apocalipsis dice que todos los que han sido muertos en la tierra, la responsabilidad es de ese sistema. Eso es de una trascendencia y profundidad grande. Todo se le factura a ese sistema. Así que ese sistema está incluso detrás de las guerras grandes que se han levantado en la humanidad, así como nos dice la Escritura. Cristo no cometió pecado, el anticristo es incluso el hombre de pecado. También encontramos en la Biblia cómo se nos dice claramente con relación a Cristo, cómo sería llamado Cristo. Parte de los títulos que se le darían a Cristo y qué hace el anticristo con ello. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, en el versículo 6. Una de las profecías mesiánicas dadas por Isaías. Capítulo 9 de Isaías, específicamente en el versículo 6. Dice así. Isaías capítulo 9, verso 6, refiriéndose a Cristo y a cómo sería llamado, cómo sería considerado, dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, refiriéndose a Cristo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos para Cristo. Sin embargo, con relación al primero que dice admirable, la Biblia dice que con relación al anticristo se maravillará, se admirará toda la tierra en pos del anticristo. Será considerándose admirable. Número 2, consejero. Él se ha considerado por sí mismo el representante del sistema que la Biblia describe como anticristo, como el consejero de los gobiernos del mundo. Y por eso parte del trabajo que realiza es vivir yendo de nación en nación, de gobierno en gobierno y considerándose que es el consejero. También nos está hablando de que sería llamado Dios fuerte. Nota que parte de las prerrogativas que dice ese sistema es que es igual al Dios poderoso. Incluso dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2 que se siente en el templo de Dios, como veremos más adelante, haciéndose pasar por Dios. Pero también habla acerca de Padre eterno. También tiene un título que significa Santo Padre. Y Cristo ha dicho en Mateo capítulo 23 que en asuntos espirituales a nadie llamemos Padre aquí en la tierra. Nota cómo ha usurpado, cómo ha falsificado todos los títulos de Cristo. Y Príncipe de Paz es otro de los títulos que también se abroga a sí mismo y de hecho
Es por eso que procura, según sus palabras, lograr la unidad y la paz mundial. Una paz que es de la que habla Cristo a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente sobre los perdidos y sobre todos los sistemas que han tramado en contra de la verdad de Dios. Así que todos los títulos que aquí indica que iba a ser tomado por Cristo, el anticristo, el que usurpa, el que suplanta, el que falsifica, también se ha colocado estos títulos también suplantándolo. Pero todo no se queda allí. Falta todavía mucho más. Nos dice la palabra también que finalmente Cristo, al concluir su ministerio terrenal, Cristo murió en la cruz. Murió y luego resucitó. Así que aunque fue herido mortalmente, finalmente Cristo resucita y hoy vive por los siglos de los siglos. ¿Qué hace el anticristo? Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, de manera interesante, que el anticristo también recibe una herida mortal y que finalmente resurge, como que resucita después de recibir una herida de muerte, una herida mortal. Mira cómo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Fue herido mortalmente ese sistema. Al final de ese periodo, justamente al final de los 3 años y medio, que al anticristo se le aplica de manera simbólica. Al final de los 1260 años se le da una herida mortal. Y Cristo al final de 1260 días literales, 3 años y medio que duró su ministerio, Cristo recibió también una herida mortal. Y Cristo resucitó y mira lo que hace el anticristo. Dice, pero su herida mortal, estoy en Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal sería sanada. Su herida mortal sería sanada y se maravillaría después de sanarse la herida toda la tierra en pos del anticristo o en pos de la bestia, como es el animal que representa al anticristo aquí en el libro del Apocalipsis. Sumamente interesante lo que está describiendo aquí la Biblia y la verdad es que también representa aquí. Además, mira ahora otro aspecto en el que el anticristo también suplanta, falsifica el lugar de Cristo. Nosotros encontramos que Cristo se manifestará con poder cuando venga por segunda vez. Será una manifestación gloriosa, dice la Biblia. Se manifestará con poder, con señales, de una forma milagrosa. ¿Qué hará el anticristo? Lo mismo. Mira, lo va a falsificar de hecho antes. Y es por eso el valor espiritual y de preparación y consagración que tiene esta temática, entenderla y comprenderla, amigos y hermanos. El anticristo se manifestará antes de que Cristo venga. Así lo dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2. En 2 Tesalonicenses 2, desde el versículo 1, Pablo les dice a los que ya estaban poniendo fechas en los días de él, le dice que nadie los inquiete, ni por carta como si fuera nuestra o que recibió algún tipo de revelación. No le crean a nadie de que el Señor Jesús está cerca, le dicen en aquel tiempo, porque Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y venga el hombre de pecado, se manifieste el Hijo. Pues mire cómo lo dice claramente, cómo será la manifestación del anticristo. Tome su Biblia y vea lo que dice 2 Tesalonicenses, específicamente en el capítulo 2, vamos a ver primero el verso 3, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, específicamente, vamos a ver lo que nos dicen los versículos 3 y luego saltamos al 8. Segunda Tesalonicenses 2, verso 3, dice, nadie os engañe, nueva vez a los hermanos del Facebook, los amigos y hermanos del Facebook, así que queremos informarles ya a los amigos, hermanos y seguidores del Instagram, se percataron que un rayo caído aquí en el vecindario interrumpió la transmisión por un momento. Algunos escucharon el ruido estruendoso, pero seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente estamos por leer lo que nos dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, donde estamos mirando que habrá una manifestación con gloria. Claro, no será la gloria divina, una manifestación con gloria, con poder, con señales y milagros de parte del anticristo antes que aparezca el verdadero Cristo. Habrá un falso Cristo.
el anticristo, valga la redundancia. Y mira lo que dice entonces 2 Tesalonicenses 2, en el versículo 3, ¿cómo será esa aparición? Para no ser engañados y confundidos. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mira lo que nos dice ahora el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Mira lo que va a hacer Cristo cuando venga. Y destruirá con el resplandor de su venida. Pero primero se manifestará el anticristo. Está diciendo en el versículo 8. El verso 9 dice: cuyo advenimiento. Nota que se utiliza hasta la misma expresión que para Cristo. Se habla del advenimiento de Cristo. Y con relación al anticristo está aplicando lo mismo. Así que él va a reproducir lo que es la aparición de Cristo en este mundo. Va a imitar la segunda venida de Cristo. Claro, será una falsificación. No logrará hacerlo de manera perfecta. Y por eso la Biblia nos dice cómo vendrá el verdadero Cristo, para no ser engañados ni confundidos. Note entonces el verso 9 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con relación, será lo más brillante hasta el momento que hayan contemplado los ojos mortales. La manifestación que hará el anticristo, la aparición que hará antes de que Cristo venga, sí, en medio de las cosas que estarán ocurriendo en el mundo. Un mundo necesitado, un mundo que estará agobiado por el impacto de diferentes eventos, diferentes señales, diferentes catástrofes. El mundo impío, que justamente no tendrá respuesta, porque los hijos e hijas de Dios estarán parados sobre una plataforma firme, conscientes de lo que está ocurriendo, protegidos y guardados por el Dios Todopoderoso. Mientras que los impíos verán como una respuesta a su clamor la aparición de ese inicuo, que será por obra de Satanás, con gran poder y señales. Oiga, con gran poder y señales. No será una falsificación sencilla a los que los seres humanos están acostumbrados a ver, no. Estaremos en presencia de una manifestación paranormal, una manifestación sobrenatural tan grande que Cristo dice: si le dicen que ahí está, no vayan. No sabemos cómo podríamos reaccionar ante la demostración de aquel que dice la Biblia que aunque en la antigüedad no se le permitió hacer descender fuego del cielo, antes de que Cristo venga hará descender fuego del cielo a la vista de los impíos para sorprenderlo, para llamar la atención y para que se maravillen con relación a él. Es un punto muy importante. Continuamos. Otro aspecto importante en el que el anticristo se coloca en lugar de Cristo, falsifica la obra de Cristo, hace algún tipo de suplantación, de usurpación, es en el siguiente: Cristo está en su trono, como nos dice la palabra claramente. Cristo está en su trono de gloria, y donde también Cristo es adorado. El Cordero está en el trono, nos dice la palabra, pero nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, 2 Tesalonicenses 2, 4, dice lo siguiente: dice que el anticristo se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. O sea, se siente en el templo de Dios, el lugar que solo le corresponde a Jehová de los ejércitos, el lugar que le corresponde al Cordero que fue inmolado, que recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Aquí en la tierra es suplantado por alguien que se siente en medio de la cristiandad, pretendiendo tener el poder, las prerrogativas y la autoridad que solo Cristo tiene. Además, otro aspecto importante: Cristo, nos dice la Biblia, que reinará para siempre, por los siglos. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y usted notará entonces qué pasa con el anticristo en ese aspecto. Apocalipsis capítulo 11, mira lo que nos dice en el versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, atención, los reinos de nuestro Señor, los reinos del mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
¿Note de quién? De su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. El anticristo, cuando venga, reinará por los siglos de los siglos. Cuando venga a buscarnos y nos lleve con él, reinará por los siglos de los siglos. El Cristo. Pero el anticristo, nota qué periodo durará su reinado. Cristo por los siglos de los siglos. Y mira lo que dice del anticristo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10. Ya sabemos, según Apocalipsis 11:15, que Cristo reinará por los siglos. ¿Por cuánto reinará el anticristo cuando de nuevo empuñe el cetro en la humanidad? Cuando venga de nuevo, que así ocurrirá, cuando se le entregue la autoridad de nuevo. Mira lo que dice Apocalipsis 17, versículo 10. Dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, refiriéndose a poderes que ya han caído. Uno es, refiriéndose al poder que políticamente tiene su hegemonía en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica, y el otro aún no ha venido, refiriéndose al anticristo. Y cuando venga, note que viene, cuando venga es necesario que dure, ¿cuánto dice su Biblia? Breve tiempo, gloria al Señor. Mientras el Cristo verdadero reina por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 11:15, el anticristo cuando venga durará breve tiempo. Claro, él viene con planes de reinar por mucho, pero Cristo frustrará sus planes. Porque apenas iniciando, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Interesante lo que nos presenta la Biblia en ese sentido. ¿Por qué durará tan poco el anticristo cuando vuelva a empuñar el cetro mundial? Porque Jesús nos dice en Mateo 24 que por causa de los escogidos esos días serán acortados. Usted se imagina que con todos los mecanismos, con toda la seguridad global que existe, con la tecnología, en persecución contra los hijos e hijas de Dios se le diera mucho tiempo. Dios no le va a dar mucho tiempo. Solo un periodo corto donde sabe que no llegarán a cesar ni tocar a sus hijos e hijas. Durará breve tiempo y eso nos llena de seguridad en Cristo Jesús. Además de esto, de que el reinado del anticristo será por breve tiempo, por lo que nos dice la palabra, también nos dice la Biblia que Cristo será adorado en la santa ciudad. ¿Sabe por quiénes? Por aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Mira cómo dice, para que notes entonces lo que dice del anticristo. De Cristo dice que solo aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida entrarán en la santa ciudad para adorarlo. Así lo dice Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella, en la santa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Contrario a eso nos dice la Biblia que los que adoran al anticristo, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Mira qué interesante. Eso aparece en la Biblia, primero en Apocalipsis 17:8, luego veremos en el 13, Apocalipsis 17:8. Mira lo que dice la palabra. La bestia o el anticristo que has visto era, o sea, tuvo una hegemonía, eso lo vimos en la Edad Media, así lo ocurrió, no es, ahora mismo no tiene el poder todavía, pero de nuevo vendrá, y vendrá para subir al abismo e ir a perdición. Ahí es que va, es a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será de nuevo. Los que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero mira cómo lo dice el capítulo 13, versículo 8, porque cuando leemos el capítulo 17, verso 8, da la impresión de que el nombre estaba inscrito ya desde la fundación del mundo. Pero mira qué es lo que está desde la fundación del mundo. El capítulo 13 sí nos lo explica claramente. El capítulo 13, mira cómo lo dice en el versículo 8. Apocalipsis 13:8 dice, con relación al anticristo y a la bestia, dice, la adoraron, se adorarán al anticristo todos los moradores de la tierra, pero no todos. Mire quién es todos. Todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Nota que el que fue inmolado desde la fundación del mundo fue el Cordero. A eso se refiere la fundación del mundo. Pero en el libro de la vida, cada persona tiene la oportunidad de inscribir su nombre allí.
tomando decisión en favor de Cristo, en contra del anticristo, en favor de Cristo y su verdad. ¿Por qué en favor de Cristo? Porque el anticristo, con toda su fuerza, con toda la coalición mundial, con todo el mundo que se maravillará en pos de él, que será la gran mayoría, dice la palabra en Apocalipsis 17:14, que peleará contra el Cordero. Y el anticristo peleará contra Cristo, pero Cristo los vencerá. Y dice ¿por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y no está solo. Los que están con Él, dice la Biblia, son llamados, elegidos y fieles. Cristo obtendrá la victoria sobre el anticristo. Dice incluso la Biblia en 2 Tesalonicenses 2 que Cristo lo matará con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Así de sencillo, Cristo aniquilará al anticristo, que no representa una persona, sino un sistema, un poder. Cristo lo destruirá cuando venga a buscar a su pueblo. Morirán con el resplandor de su venida, pero los que están con Cristo vivirán por los siglos de los siglos. El escenario mundial que nos espera, el contexto escatológico, el cumplimiento de las profecías, el enfrentamiento entre Cristo y el anticristo, entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error, definitivamente nos presenta un escenario interesante, muy interesante nos presenta la palabra. Y por eso el libro del Apocalipsis abunda tanto, describiéndonos en qué consistirá esa última batalla, ese enfrentamiento entre Cristo y el anticristo. Con razón encontramos que el enemigo ha desviado la atención de prácticamente todo el mundo religioso. Busca los libros de historia universal. Busca los libros de historia universal, los libros de historia eclesiástica, los libros escritos por los reformadores magisteriales, Martín Lutero, Zwinglio, Knox, Calvino, todos los reformadores magisteriales, todos sin excepción, todos llegaron a la conclusión de que el anticristo era el poder romano, el poder de la iglesia romana, el poder que persiguió a decenas de millones de creyentes, dándole muerte, usando el arma de la Inquisición, usando el arma de la excomunión y tantas más. Ese sistema que de manera grotesca, revestido de religiosidad, revestido de una religión que está amparada por el poder, por el Estado, persiguió a millones de vidas, matándolos en la hoguera, en el potro, en el calabozo, en la guillotina, tantos tipos de muertes diferentes. Todos los reformadores, escucha bien, todos los reformadores, incluyendo los fundadores de muchas de las denominaciones cristianas del protestantismo, todos estaban a una en que ese sistema representaba el anticristo, que cumplía con todas las características que hemos visto hoy, comparando a Cristo con el anticristo, todas las características, no una ni dos, todas las características, alrededor de 20 características hemos visto, y todas se han cumplido. Y ellos estaban claros en eso, identificar el sistema papal como el anticristo. Sin embargo, fueron cambiando con el tiempo, con la historia, porque proféticamente ese protestantismo apóstata vuelve otra vez a unirse con Roma para formar parte de la coalición mundial. Ese protestantismo apóstata, ese que se fue de Roma con la Biblia bajo el brazo, pero que se mantuvo guardándole lealtad a Roma, y por eso de nuevo se unen. Por eso lo que tiene que ver con el ecumenismo es inicialmente provocado por el protestantismo, buscando lazos y unirse de nuevo como se están uniendo con Roma. Aquellos que salieron por la persecución, por las muertes, por la intolerancia, han pasado solo 200 y tantos años y ya ellos se han olvidado de eso. Con razón dijo alguien, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y eso es lo que ocurrirá proféticamente, según nos dice la palabra de Dios. Así que todo esto se verá. Pero mira con qué interesante lo que ha hecho el enemigo de hacer que la atención de todos los movimientos religiosos del protestantismo apóstata ahora estén buscando otros elementos y digan que el anticristo es Bill Gates, que el anticristo es, en algún momento dijeron que era George Bush, ahora dicen que es Donald Trump, en algún momento dijeron que era Kissinger, en otro tiempo dijeron que era el Ayatollah Khomeini, en otro tiempo dijeron que también era
el coronel Gaddafi, otros dijeron que era Saddam Hussein, le han puesto nombre y han hecho libros enteros diciendo es este el anticristo, y desde que se cae tienen que escribir otro. Eso no es consistencia en la profecía, pero sí distrae la atención de la gente en la generación cuando vive, distrae su atención definitivamente y quita la vista del lugar donde efectivamente se está cumpliendo la profecía. No es casual que todos los reformadores, todos, como tú puedes buscar en documentos históricos, todos creían que el anticristo era el poder romano, el poder de la iglesia romana que los persiguió, que todas las características se cumplían en ese sistema y que ahora todos han cambiado de opinión. Por eso Dios tuvo que levantar un pueblo. En la parte final de la historia, Dios conocía de esta apostasía, como dice también allí el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, vendría la apostasía en el mundo cristiano, apostatarían de la verdad, de la interpretación profética, dejarían la verdad a un lado, pero vestidos de religiosidad y con un manto de cristianismo, actuarían en contra de la verdad, tratarían de opacar la verdad, pero Dios decidió levantar un pueblo justo en la parte final de la historia para proclamar la verdad. Por eso es que dice la Biblia en Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12 es el capítulo donde presenta a la iglesia desde antes de Cristo hasta que Cristo venga. Y en la parte final dice Apocalipsis 12, 17 que el diablo se llena de ira contra la iglesia en el tiempo del fin, contra los que quedan de los verdaderos, que eran de la verdadera iglesia. Y dice, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra esa iglesia, contra ese grupo, el diablo se llena de ira, porque es el único que lo descubre, que lo delata, que le quita el manto de cristianismo y dice, miren quién es una bestia espantosa, es un dragón vestido de oveja, es un dragón revestido de cristianismo, pero será el responsable no solo de perseguir a los santos del Altísimo, de las muertes que provocó durante la Edad Media, decenas de millones, sino que también será el responsable de implantar lo que tiene que ver con la marca del anticristo, que es parte de lo que el anticristo hace. Como Cristo tiene un sello, una señal, el anticristo intentó hacer un sello y una señal, y lo que le salió fue una marca. Una marca es cualquier cosa, hasta una mancha que quede en la pared, una marca, pero un sello es algo definido, una señal es algo que nos indica por dónde debemos seguir, por dónde debemos andar. Así que los cambios que han estado ocurriendo en el protestantismo apóstata es encompadrarse, unirse, a asociarse de nuevo con Roma, no es casual. Todos los movimientos ecuménicos, como hemos visto cuando estudiamos ese tema, todo lo que tiene que ver con esa búsqueda de Roma de nuevo, con buscar a ese para que sea su líder mundial, responde al cumplimiento profético. Aunque sea una triste realidad, lo que está escrito tiene cumplimiento. Pero Cristo está interesado en los hijos que están prisioneros en esos movimientos donde el anticristo es el que domina. Y Cristo los llama, los hijos que están en esos movimientos que maneja el anticristo, porque Dios tiene hijos fieles en esas iglesias, donde el anticristo es el que está manillando todo. Y por eso le dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas, o sea, para que no sean cómplices de estar con el anticristo aliado y como cómplices reciban las plagas al final. Salgan de ahí, vengan a la zona de seguridad de ser llamado de Cristo. Ya Cristo lo dijo también en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 16, diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Le conviene, y si le conviene a Cristo, imagínate si le conviene a los que tienen que venir, a las cuales me conviene traer, para que haya un solo rebaño, que siga un solo pastor, que es Cristo Jesús. El anticristo se presentará como el gran pastor en el mundo cristiano. El anticristo se presentará como el salvador del mundo. En algunos momentos, el anticristo se presentará falsificando el lugar de Cristo. El anticristo se colocará como el que tiene la solución para los problemas del mundo. Solución en asuntos de salud, solución en asuntos políticos, en asuntos de guerra, en asuntos de fenómenos naturales. Muy pronto lo hará. Pero cuando intente hacer algo, la Biblia dice que durará poco tiempo, porque cuando diga paz y seguridad vendrá destrucción sobre él y su grupo, mientras que Cristo sí aparecerá en gloria y vendrá entonces a destruir todos los planes que el enemigo
ha elaborado de manera tan sutil, revistiéndolo de religiosidad, Cristo lo desenmascarará y le pondrá fin, porque dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2, que Cristo matará con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca, con su palabra, destruirá al anticristo. Cristo viene pronto. Antes el anticristo aparecerá, tratando de imitar a Cristo, pero el anticristo estará aquí en la tierra. Cristo, cuando venga, el verdadero Cristo no pisará la tierra. La Biblia dice que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Pero el anticristo estará aquí en la tierra, hará falsos milagros, hará cosas extraordinarias para captar la atención y atraer tras sí gente, pero nosotros nos mantenemos del lado de Cristo, que es la roca eterna. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y pueda firmar sus pies sobre la roca que es Cristo y reciban discernimiento espiritual para entender lo que son los engaños del anticristo, pero lo que es la verdad del verdadero Cristo que murió para darnos perdón, salvación y vida eterna. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el maravilloso don de la vida. Gracias por permitirnos interceder por cada amigo y hermano que en estos momentos atraviesa por situaciones especiales o inicia algún gran proyecto, algún negocio, o inicia el camino de la salvación aceptando a Cristo. Aquellos que han pedido por la recuperación de su salud o de algún familiar, te pido, Señor, que le sigas dando un toque sanador y que puedas hacer un milagro en este día para gloria de tu nombre. Gracias por darnos luz en cuanto al tema del Cristo y el anticristo y por asegurarnos la victoria con nuestro Salvador. Permite que mañana nueva vez nos unamos para seguir estudiando tu palabra y hoy danos un resto de día en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.